Capítulo 16. De lo que sucedió al ingenioso hidalgo en la venta que él imaginaba ser castillo. El ventero que vio a Don Quijote atravesado en el asno preguntó a Sancho qué mal traía. Sancho le respondió que no era nada, sino que había dado una caída de una peña abajo y que tenía algo brumada en las costillas. Tenía el ventero por mujer a una, no de la condición que suelen tener las de semejante trato, porque naturalmente era caritativa y se dolía de las calamidades de sus prójimos, y así acudió luego a curar a Don Quijote, e hizo que una hija suya, doncella, muchacha y de muy buen parecer, le ayudase a curar a su huésped. Servía a la venta asimismo una moza asturiana, ancha de cara, llana de cogote, de nariz roma, del un ojo tuerta y del otro no muy sana. Verdad es que la gallardía del cuerpo suplía la hace mal falta. No tenía 7 palmos de los pies a la cabeza y la espalda, que algún tanto le cargaba, le hacían mirar al suelo más de lo que ella quisiera. Esta gentil moza, pues ayudó a la doncella, y a las dos hicieron una muy mala cama a Don Quijote, en un caramanchón, que otros tiempos daba manifiestos indicios que había seguido de pajar muchos años, en el cual también alojaba un arriero que tenía su cama hecha un poco más allá de la de nuestro Don Quijote, y aunque era de las enjalmas y mantas de sus machos, hacía mucha ventaja a la de Don Quijote, que solo contenía 4 mal lisas tablas sobre 2 no muy iguales bancos, y un colchón que en lo sutil parecía colcha, lleno de bodoques, que a no mostrar que eran de lana por algunas roturas, al tiento en la dureza semejaban de guijarra, y 2 sábanas hechas de cuero de adarga, y una fragada cuyos hilos, si se quisieron contar, no se perdiera uno solo en la cuenta. En esta maldita cama se acostó Don Quijote, luego la ventera y su hijo, le aplastaron de arriba abajo, alumbrándoles maritornes, que así se llamaba la asturiana, y como al mismaque viene la ventera tan acardenalado apartes a Don Quijote, dijo que aquellos más parecían golpes que caídas. No fueron golpes, dijo Sancho, sino que la peña tenía muchos picos y tropezones, y que cada uno había hecho su cardenal. Y también le dijo: haga vuestra merced, señora, de manera que queden algunas estopas, que no faltará quien las haya menester, que también me duelen a mí un poco los lomos. De esa manera, respondió la ventera, también debisteis vos de caer. No caí, dijo Sancho Panza, sino que el sobresalto que tomé de ver caer a mi amo, de tal manera me duele a mí el cuerpo, que me parece que me han dado 1000 palos. Bien podría ser eso, dijo la doncella, que a mí me ha acontecido muchas veces soñar que caía de una torre abajo y que nunca acababa de llegar al suelo, y cuando despertaba del sueño, hallarme tan molida y quebrantada como si verdaderamente hubiera caído. Ahí está el toque, señora, respondió Sancho Panza, que yo sin soñar nada, sino estando más despierto que ahora estoy, me hallo con poco menos cardenales que mi señor Don Quijote. ¿Cómo se llama este caballero?, preguntó la asturiana Maritornes. Don Quijote de la Mancha, respondió Sancho Panza, y es caballero aventurero, y de los mejores y más fuertes, que de luengos cientos acá se han visto en el mundo, que es caballero aventurero, replicó la moza. Tan nuevas sois en el mundo que no lo sabéis vos, respondió Sancho Panza. Pues sabed, hermana mía, que el caballero aventurero es una cosa que en 2 palabras se ve apaleado y emperador. Hoy está la más desdichada criatura del mundo y la más menesterosa, y mañana tendrá 2 o 3 coronas
Sancho, ¿por qué no así no un mes que andamos buscando las aventuras y hasta ahora no hemos topado con ninguna que lo sea? Y tal vez ahí que se busca una cosa y se halla otra. Verdad es que si mi señor Don Quijote sana de esta herida o caída y yo quedo con trecho de ella, no trocaría mis esperanzas con el mejor título de España. Todas estas pláticas estaban escuchando muy atento Don Quijote, y sentándose en el lecho como pudo, tomando de la mano a la ventera, le dijo: «Creedme, fermora señora, que os podéis llamar venturosa por haber alojado en este vuestro castillo a mi persona, que es tal que si no la alabo es porque suele decidirse, que la alabanza propia envilece. Pero mi escudero os dirá quién soy. Solo os digo que tendré eternamente escrito en mi memoria el servicio que me habéis fecho para agradecéroslo, mientras la vida me durase, y plugiera a los altos cielos que el amor no me tuviera tan rendido y tan sujeto a sus leyes, y los ojos de aquella hermosa ingrata que digo entre mis dientes, que los de esta hermosa doncella fueran señores de mi libertad». Confusas estaban la ventera y su hija, y la buena de Maritornes, oyendo las razones del andante caballero, que así las entendían como si hablaran griego, aunque bien alcanzaron que todas se encaminaban a ofrecimientos y requiebros, y como no usadas a semejante lenguaje, mirábanle y admirábanse, y parecíales otro hombre de los que se usaban, y agradeciéndoles con venteriles razones sus ofrecimientos, le dejaron, y la asturiana Maritornes curó a Sancho, que no menos lo había menester que su amo. Había el arriero concertado con ella que aquella noche se refocilarían juntos, y ella le había dado su palabra de que en estando sosegados los huéspedes y durmiendo sus amos, le iría a buscar y satisfacerle el gusto en cuanto le mandase. Y cuéntase de esta buena moza, que jamás dio semejantes palabras, que no las cumpliese, aunque las diese en un monte y sin testigo alguno. Porque presumía muy de hidalga y no tenía por afrenta estar en aquel ejercicio de servir en la venta, porque decía ella que desgracias y malos sucesos la habían traído a aquel estado. El duro estrecho, apocado y fementino lecho de Don Quijote estaba primero en mitad de aquel estrellado establo y luego junto a él hizo el suyo Sancho. Y solo contenía una estera de Enea y una manta, que antes mostraba ser de angeo tundido que de lana. Sucedía a estos dos lechos el del arriero, fabricado, como se ha dicho, de las encarnas y de todo el adorno, de los dos mejores mulos que traía, aunque eran 12 lucios, muy gordos y famosos, porque era uno de las ricas arrieros de Arevalo, según lo dice el autor de esta historia, que de este arriero hace particular mención, porque le conocía muy bien y aún quieren decir que era algo pariente suyo. Fuera de que Cid Hamete Benengeli fue historiador muy curioso y puntual en todas las cosas, y echase bien de ver, pues las que quedan referidas con ser tan mínimas y tan raras, no las quiso hacer pasar en silencio, de donde podrán tomar ejemplo los historiadores graves que nos cuentan las acciones tan cortas y sucintamente que apenas nos llegan a los labios, dejándose en el tintero. Ya por descuido
por malicia o ignorancia lo más sustancial de la obra. Bien haya 1000 veces el autor de Tablante, de Ricamonte y aquel del otro libro donde se cuentan los hechos del conde Tomillas. ¿Y con qué puntualidad lo describe todo? Digo, pues, que después de haber visitado el arriero a su recua y dándole el segundo pienso, se tendió en sus enjalmas y se dio a esperar a su puntualísima Maritornes. Ya estaba Sancho bizmado y acostado, y aunque procuraba dormir no lo consentía, de dolor de sus costillas, y Don Quijote, con el dolor de las suyas, tenía los ojos abiertos como liebre. Toda la venta estaba en silencio, y en toda ella no había otra luz que la daba una lámpara, que colgada en medio del portal ardía. Esta maravillosa quietud y los pensamientos que siempre nuestro caballero traía de los sucesos que a cada paso se encuentran en los libros, autores de su desgracia, le trujo a la imaginación una de las extrañas locuras que buenamente imaginarse puede, y fue que él se imaginó haber llegado a un famoso castillo, que, como se ha dicho, castillo eran a su parecer todas las ventas donde alojaba, y que la hija del ventero lo era del señor del castillo, la cual, vencida de su gentileza, se había enamorado de él y prometido que aquella noche, a gusto de sus padres, vendría a hacer con él una buena pieza. Y teniendo toda esta quimera que él se había fabricado, por firme y valedera, se comenzó a agitar y a pensar en el peligroso trance en que su honestidad se había de ver, y propuso en su corazón de no cometer alevosía a su señora Dulcinea del Toboso, aunque la misma reina Ginebra con su dama Quintañona se le pusiesen delante. Traía en la muñeca una cuenta de vidrio, pero a él le dieron vislumbre de preciosas piedras orientales. Los caballos que en alguna manera tiraban a crines, él los marcó por hebras de lucidismo oro de Arabia, cuyo resplandor a él del mismo sol oscurecía, y el aliento que sin duda alguna olía a ensalada fiambre y trasnochada a él pareció que arrojaba de su boca un olor suave y aromático. Y finalmente él la pintó en su imaginación de la misma taza y modo que lo había leído en sus libros de la otra princesa que vino a ver el mal ferido caballero. Vencido de sus amores con todos los adornos que aquí iban puestos, y era tanta la ceguedad del pobre hidalgo que el tacho ni el aliento ni otras cosas que traía en sí la buena doncella no le desengañaba, las cuales pudieran hacer vomitar a otro que no fuera arriero. Antes le parecía que tenía en sus brazos a la diosa de la hermosura, y teniéndola bien asida, con voz amorosa y baja, le comenzó a decir: quisiera hallarme en término, fermosa y alta señora, de poder pagar tamaña merced con la que con la vista de vuestra gran fermosura me habéis fecho. Pero ha querido la fortuna, que no se cansa de perseguir a los buenos, ponerme en este lecho, donde yago tan molido y quebrantado, que aunque de mi voluntad quisiera satisfacer a la vuestra, fuera imposible, y más que se añade a esta imposibilidad otra mayor, que es la prometida fe que tengo dada a la sin par Dulcinea del Toboso, única señora de mis más escondidos pensamientos, que si esto no hubiera de por medio, no fuera yo tan sandio caballero, que dejara pasar en blanco la venturosa ocasión en que vuestra gran bondad me ha puesto. Maritornes estaba congojadísima y trasudando de verse tan asida de Don Quijote, y sin entender ni estar atenta a las razones que le decía, procuraba sin hablar palabra de desasirse. El bueno del arriero, a quien tenía despierto sus malos deseos desde el punto que entró su coima por la puerta, la sintió, estuvo atento, escuchando todo lo que Don Quijote decía, y celoso de que la asturiana le hubiese faltado a la palabra por otro, se fue llegando más al lecho de Don Quijote. Y se quedó hasta ver en qué paraba. Aquellas razones que él no podía entender, pero como vio que la moza forcejaba por
desasirse y Don Quijote trabajaba por tenerla. Pareciéndole mal la burla, enarboló el brazo en alto y descargó tan terrible puñada sobre las estrechas quijadas del enamorado caballero que le bañó toda la boca en sangre y, no contento con esto, se le subió encima de las costillas y con los pies más que de trote se las paseó todas de cabo a cabo. El hecho, que era un poco endeble y de no firme fundamento, no pudiendo sufrir la añadidura del arriero, dio consigo en el suelo, a cuyo gran ruido despertó en el ventero, y luego imaginó que debían de ser pendencias y maritones, porque habiéndola llamado a voces no respondía. Con esta sospecha se levantó y, encendiendo un candil, se fue hacia donde había sentido la pelaza. La moza, viendo que su amo venía y que era de condición terrible, toda medrosica y alborotada, se acogió a la cama de Sancho Panza, que aún dormía, y allí se acolocó y se hizo un movillo. El ventero entró diciendo: ¿A dónde estás, mala mujer? A buen segura que son tus cosas, estas. En esto despertó Sancho, y sintiendo aquel bulto casi encima de sí, pensó que tenía la pesadilla, y comenzó a dar puñadas, a una y a otra parte, y entre otras alcanzó con no sé cuántas a Maritornes, la cual, sentida del dolor, echando a rodar la honestidad, dio el retorno a Sancho, con tantas que a su despecho le quitó el sueño, el cual, viéndose tratar de aquella manera y sin saber de quién, alzándose como pudo, se abrazó con Maritornes y comenzaron entre los dos la más reñida y graciosa escaramuza del mundo. Viendo pues el arriero a la lumbre del candil del ventero, cual andaba su dama, dejando a Don Quijote, acudió a dalle el socorro necesario. Lo mismo hizo el ventero, pero con intención diferente, porque fue a castigar a la moza, creyendo sin duda que ella solo era la ocasión de toda aquella armonía. Y así como suele decirse, el gato al rato, el rato a la cuerda al palo. Daba el arriero a Sancho, Sancho a la moza a él, el ventero a la moza, y todos menudeaban con tanta priesa que no daban punto de reposo. Y fue lo bueno que al ventero se le apagó el candil, y como quedaron a cura, dábanse tan sin compasión todos a bulto, que a doquiera que ponían la mano no dejaban cosa sana. Alojaba acaso aquella noche en la venta a un cuadrillero de los que llaman de la Santa Hermandad Vieja de Toledo, el cual, oyendo a sí mismo el extraño estruendo de la pelea, asió de su misma vara y de la caja de lata de subtítulo, y entró a oscura en el aposento diciendo: «Téngase a la justicia, téngase a la Santa Hermandad». Y el primero con quien topó fue con el apuñado de Don Quijote, que estaba en su derribado lecho, tendido boca arriba, sin sentido alguno, y echándole a tiento mano a la barba, no cesaba de decir: «Favor a la justicia», pero viendo que el que tenía asido no se bullía ni se meneaba, se dio a entender que estaba muerto, y que los que allí dentro estaban eran sus matadores, y con esta sospecha reforzó la voz, diciendo: «Ciérrese la puerta de la venta, miren que no se vaya nadie, que ha muerto aquí a un hombre». Esta voz sobresaltó a todos, y a cada cual dejó la dependencia en el grado que le tomó la voz. Retírese el ventero a su aposento, el arriero a su enjalma, la moza a su rancho. Solo los desventurados, Don Quijote y Sancho, no se pudieron mover de donde estaban. Soltó el hecho el cuadrillero la barba de Don Quijote, y salió a buscar la luz para buscar y prender los delincuentes, mas no la halló, porque el ventero de industria había muerto la lámpara cuando se retiró a su estancia, y fuele preciso acudir a la chimenea, donde con mucho trabajo y tiempo encendió el cuadrillero otro candil,